La tarde estaba cargada de una tensión casi palpable. Nunca imaginé que me encontraría en esta situación, pero a veces la vida nos pone en circunstancias que jamás hubiéramos anticipado. Mi madre había salido de viaje de negocios por unos días, dejando a mi papá y a mí solos en casa. Aunque al principio pensé que sería una semana tranquila, todo cambió de manera inesperada. Mi relación con mi papá siempre había sido buena, aunque algo distante por su trabajo. Pero en esa semana, me di cuenta de que había mucho más en él de lo que yo conocía. No era solo el hombre serio y responsable que siempre había visto. Había algo en su mirada, algo que me hacía sentir curiosa y, a la vez, extrañamente nerviosa. La primera noche, después de cenar, nos quedamos viendo una película en la sala. Era una comedia ligera, pero nuestras risas parecían tener un eco diferente. Sentía que sus ojos se desviaban hacia mí más de lo habitual, como si intentara leer mis pensamientos. Decidí ignorar esas sensaciones y concentrarme en la trama de la película, pero mi mente no dejaba de divagar. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más personal. Empezamos a hablar de cosas que nunca antes habíamos discutido. Me contó historias de su juventud, anécdotas que jamás había compartido conmigo ni con mamá. Lo escuché atentamente, sintiendo cómo se creaba un vínculo diferente entre nosotros, algo más cercano, más íntimo. A medida que pasaban los días, nuestras charlas se alargaban cada vez más. Una noche, después de otra larga conversación, hubo un silencio prolongado. Era un silencio cargado, como si ambos estuviéramos pensando lo mismo, pero no nos atreviéramos a decirlo en voz alta. Me miró a los ojos y, por un segundo, vi algo en su expresión que nunca antes había notado, una mezcla de duda, deseo y miedo. Decidí romper el silencio con una broma, intentando alivianar la tensión, pero en lugar de relajarse, él se acercó un poco más a mí en el sofá. No era una cercanía incómoda, pero era diferente, más íntima. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido y como el aire parecía más denso, cargado de una energía que no podía definir. Quise levantarme y salir de la habitación, pero algo me detuvo. Una parte de mí quería quedarse, quería saber qué iba a pasar si seguía allí, a su lado. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Era mi papá, pero en ese momento, parecía ser mucho más que eso. Las horas pasaban, y nosotros seguíamos hablando. Cada palabra que decía, cada gesto, me hacía verlo de una manera diferente. Comencé a notar detalles en el que antes no había visto, pequeñas cosas que de repente se volvían importantes. Me pregunté si él sentía lo mismo, si su corazón también latía más rápido cuando nuestras miradas se cruzaban. Justo cuando pensaba que el momento había pasado, que todo volvería a la normalidad, hizo algo que me dejó sin aliento. Se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir su respiración. En ese instante, mi mente se quedó en blanco. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Mi respiración se entrecortó, y 1.000.000 de pensamientos cruzaron mi mente en un segundo. Sabía que lo que estaba pasando era confuso y complejo, pero no podía negar la atracción que crecía entre nosotros. Él se detuvo por un momento, como si dudara de sus propios impulsos, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Intenté calmar mi mente recordando que éramos familia, que nada de esto debía estar ocurriendo. Pero algo en su expresión, en la forma en que me miraba, me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo poderosa. Era como si un secreto silencioso se formara entre nosotros, uno que nadie más podía entender. Decidí cambiar de tema rápidamente, como un reflejo, pero mi voz sonó temblorosa, revelando más de lo que quería. Él pareció darse cuenta de mi incomodidad, y de repente, se echó hacia atrás, dándome espacio. Su risa nerviosa rompió el momento,
y me sentí aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Pasamos los siguientes días intentando actuar como si nada hubiera pasado, aunque cada conversación, cada roce casual, parecía cargado de un nuevo significado. Era como si estuviéramos caminando por una línea delgada, cada paso midiendo la tensión entre nosotros, sabiendo que un simple movimiento podría romperlo todo. Una tarde, mientras él cocinaba y yo lo ayudaba en la cocina, nuestras manos se rozaron de manera accidental. Fue un toque ligero, pero sentí como si una chispa recorriera todo mi cuerpo. Nos quedamos mirándonos por un segundo demasiado largo, el tipo de segundo que te cambia la vida. Lo miré fijamente, intentando descifrar lo que pasaba por su mente, pero sus ojos solo mostraban una mezcla de confusión y curiosidad. Apreté los labios, luchando por no dejar escapar las palabras que se amontonaban en mi garganta. Era evidente que él también estaba lidiando con sus propios sentimientos, tratando de entender qué significaba todo esto. Finalmente, rompí el silencio con una risa forzada y me alejé para no hacer más evidente el momento que acabábamos de compartir. Me decía a mí misma que todo esto era un malentendido, que estábamos exagerando las cosas. Pero en el fondo, sabía que había algo más profundo en juego. Esa noche, después de otra larga charla, él mencionó cómo la ausencia de mamá había hecho que se diera cuenta de muchas cosas en su vida. Habló de soledad, de sus dudas, de cómo a veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cada palabra que decía me hacía sentir más conectada a él, más cerca de lo que nunca imaginé. Mientras hablaba, noté cómo sus palabras no solo eran sinceras sino también cargadas de un peso emocional que nunca antes había percibido en él. Era como si, por primera vez, estuviera mostrándome una parte de su alma que mantenía oculta al resto del mundo. Ese instante se sintió eterno, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde el tiempo no existía y donde solo nosotros dos importábamos. Y en ese espacio, en esa burbuja, me di cuenta de que los sentimientos que tenía hacia él estaban cambiando de una forma que jamás habría imaginado posible. La noche siguiente, todo cambió de nuevo. Estábamos en la sala, la luz tenue creando sombras suaves que bailaban en las paredes. La conversación se desvió hacia recuerdos del pasado, cosas que hacíamos cuando yo era niña y él siempre parecía tener una sonrisa para mí. Nos reímos de las travesuras, de las bromas internas, pero había un subtexto en todo lo que decíamos, una especie de entendimiento tácito que no necesitaba palabras. En un momento, dejó de hablar y me miró de una manera que me dejó inmóvil. Era una mirada que no había visto antes, profunda y cargada de una mezcla de tristeza y deseo. Sentí mi corazón latir más rápido, y me pregunté si él estaba experimentando lo mismo que yo, esa conexión que no debería existir pero que era imposible de ignorar. Sentí que el aire se volvía más pesado, que la distancia entre nosotros se hacía más corta, aunque ninguno de los dos se movía. Mi mente estaba dividida entre la razón y el deseo, entre lo que sabía que estaba bien y lo que mi corazón quería. Supe en ese momento que algo en mí había cambiado para siempre. Él se inclinó ligeramente hacia mí, y por un segundo pensé que iba a decir algo, pero en lugar de eso, su mano se extendió hacia la mía. Sentí su piel cálida contra la mía, un toque que era más íntimo de lo que jamás hubiera imaginado. Ninguno de los dos habló, nuestras miradas lo decían todo. Sin poder soportar la tensión, hice una broma torpe para aligerar el ambiente, y él sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Sabía que estaba tratando de actuar con normalidad, pero el silencio que siguió lo decía todo. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos deshacer. Al día siguiente, intentamos seguir con nuestras rutinas como si todo fuera normal, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había esa chispa, esa conexión que no se podía negar. Era un fuego silencioso que crecía entre nosotros, cada vez más difícil de ignorar. Finalmente, una noche, cuando estábamos en la cocina preparando la cena, no pude evitarlo más.
Dejé caer el cuchillo que sostenía y lo miré fijamente. Papá, ¿qué está pasando entre nosotros? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él me miró sorprendido, como si no esperara que fuera tan directa. Él se quedó en silencio por un momento, sus ojos buscando los míos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decir. Finalmente, tomó una profunda respiración y murmuró, no lo sé, pero siento que no puedo controlarlo. Esa confesión me dejó sin aliento, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi mente se llenó de preguntas, pero ninguna respuesta era lo suficientemente clara. ¿Qué significaba todo esto? ¿A dónde nos llevaba? Sabía que estábamos en un territorio peligroso, uno que podía cambiar nuestras vidas para siempre. Pero también sabía que, por mucho que quisiera, no podía retroceder. Mi corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. No sabía qué decir, cómo reaccionar ante esa revelación. Él era mi papá, y aunque sabía que todo lo que estaba ocurriendo era extraño y complicado, no podía negar que había algo en esa tensión que me atraía, que me empujaba a quedarme a su lado. Decidimos no hablar más del tema esa noche, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Era un silencio cargado de significado, como si ambos supiéramos que las palabras sobraban y que lo que sentíamos iba mucho más allá de lo que podíamos expresar. Cada gesto, cada mirada, se convertía en un código secreto que solo nosotros entendíamos. Los días siguientes se convirtieron en una danza continua alrededor de lo que no nos atrevíamos a admitir. La casa se llenó de una energía diferente, de miradas furtivas y sonrisas nerviosas que decían mucho más que cualquier conversación. Intentábamos actuar con normalidad, pero sabíamos que nada era igual. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, me habló de sus miedos, de sus dudas, y de cómo a veces las personas cometen errores buscando algo que ni siquiera saben que necesitan. Me di cuenta de que él estaba tan perdido como yo, tratando de encontrar sentido a lo que estaba sintiendo, a lo que estábamos sintiendo. Sus palabras me conmovieron, y sentí la necesidad de acercarme a él, de ofrecerle un consuelo que ni siquiera sabía si podía dar. Extendí mi mano y la puse suavemente sobre su brazo, sintiendo su piel temblar bajo mi toque. Él levantó la vista y me miró a los ojos, sus labios apenas abriéndose para decir algo que nunca llegó a pronunciar. Nos quedamos así, inmóviles, en un momento que se sintió eterno. Una parte de mí quería detener el tiempo, quedarse ahí para siempre, mientras que otra parte sabía que lo que estaba ocurriendo era peligroso, que estábamos jugando con fuego. Pero el fuego, en ese instante, no me asustaba, me llamaba. Esa noche, después de cenar, nos quedamos sentados en el sofá, la habitación iluminada solo por la luz suave de una lámpara. Él comenzó a hablar, pero sus palabras eran diferentes esta vez, llenas de una sinceridad que me dejó sin aliento. No sé qué me pasa contigo, pero no puedo dejar de pensar en lo que podría ser. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de emociones, miedo, deseo, y algo que no podía definir. Me quedé en silencio, observando sus ojos, sintiendo como cada segundo se alargaba como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en ese momento, justo entre nosotros dos. Finalmente, no pude soportar más la tensión. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana, mirando hacia el jardín en la oscuridad. Sentí su presencia acercándose, su sombra proyectándose junto a la mía. No puedo dejar que esto vaya más lejos, dije, aunque mi voz sonaba más insegura de lo que quería. Él no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, a mi lado, observándome con una mezcla de tristeza y algo que no podía descifrar. Sus dedos rozaron suavemente mi brazo, y ese toque, ese simple toque, fue como una chispa que encendió algo profundo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Sin decir una palabra más, se alejó unos pasos, dándome espacio para respirar, para pensar.
Sabía que estaba luchando con sus propios demonios, igual que yo. Ambos estábamos atrapados en este torbellino de emociones que no podíamos controlar ni entender del todo, pero que nos atraía como un imán. Los días continuaron llenos de una tensión latente, cada vez más difícil de ignorar. Ambos intentábamos mantener la fachada de normalidad, pero era imposible no notar cómo cada pequeño gesto, cada palabra, estaba cargada de un doble significado. Todo parecía un juego de señales, como si el universo quisiera que cruzáramos esa línea que habíamos trazado entre nosotros. Una noche, mientras estábamos en la cocina limpiando después de la cena, nuestros movimientos eran sincronizados, casi coreografiados, como si nuestros cuerpos supieran lo que el otro iba a hacer antes de que sucediera. Sin previo aviso, él se detuvo y me miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una emoción que no podía ocultar más. «¿Qué estás haciendo conmigo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mi corazón se detuvo por un segundo, y supe que ya no había vuelta atrás. Ese era el momento en el que todo lo que habíamos intentado esconder saldría a la luz, sin filtros ni barreras. «No lo sé», respondí honestamente, sintiendo cómo las palabras se escapaban de mis labios antes de que pudiera controlarlas. «Solo sé que no quiero que esto termine, pero tampoco sé cómo seguir sin romperlo todo». Era una confesión que había estado guardando dentro de mí, y finalmente, ya no podía mantenerla oculta. Nos quedamos en silencio, el espacio entre nosotros cargado de posibilidades. Podía sentir la atracción como una cuerda invisible que nos unía, tirando de nosotros hacia un destino incierto. Mi mente me decía que diera un paso atrás, pero mi cuerpo no quería moverse, no quería alejarse. Él dio un paso hacia mí, y esta vez no me moví. Dejó su mano suavemente en mi mejilla, sus dedos rozando mi piel con una ternura que nunca antes había experimentado. Mis ojos se cerraron por reflejo, y en ese instante, supe que había cruzado una línea que no podría deshacer. «Esto está mal», murmuré, pero incluso mientras lo decía, mi voz sonaba débil, carente de convicción. Todo lo que sabía sobre lo correcto y lo incorrecto parecía haberse desvanecido en el aire, reemplazado por una necesidad que nunca antes había sentido. «No puedo evitarlo», respondió él, su voz cargada de sinceridad y desesperación. «Lo he intentado, pero no puedo dejar de sentir esto por ti». Su confesión resonó en mis oídos como un eco que no dejaba de repetirse. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que todo lo que conocía se estaba desmoronando. Me quedé allí, congelada en el tiempo, atrapada entre lo que sabía que era moralmente cuestionable y lo que mi corazón anhelaba. Sabía que cada segundo que pasaba nos acercaba más a un punto sin retorno, pero en ese momento, no me importaba. Él se inclinó hacia mí, sus labios tan cerca de los míos que podía sentir su aliento mezclarse con el mío. «Dime que me detenga», dijo, sus palabras apenas un murmullo cargado de súplica. Pero no pude decirlo, no pude pedirle que se detuviera, porque parte de mí no quería que lo hiciera. Sentí como nuestras respiraciones se sincronizaban, y en ese segundo, el mundo pareció detenerse. Todo lo que existía era ese instante, ese momento compartido entre nosotros dos, donde lo correcto y lo incorrecto se habían difuminado hasta desaparecer. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero el calor era demasiado intenso como para alejarse. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se reconstruyó en una forma nueva e incomprensible. Mis labios se separaron para decir algo, pero las palabras nunca salieron. Solo podía mirarlo, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, mientras su mano aún descansaba suavemente en mi mejilla. «Esto no puede ser», pensé, pero mis pensamientos eran débiles comparados con la intensidad del momento. Era como si una parte de mí estuviera luchando por mantener la cordura mientras la otra se rendía a lo inevitable, dejándose llevar por un deseo que no entendía del todo. Él retiró su mano lentamente, pero antes de que pudiera alejarse por completo, yo la tomé entre las mías.
Sentí su pulso, rápido como el mío, y me di cuenta de que no estaba sola en esto, él también estaba atrapado en el mismo remolino de emociones. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y en su mirada vi el mismo conflicto, el mismo fuego que ardía dentro de mí. Dime que lo dejemos aquí, que volvamos a ser los mismos de antes, me dijo, aunque su voz era más una súplica que una demanda. Pero yo sabía que no podía decirlo. No podía regresar a lo que éramos, porque ese momento había cambiado todo para siempre. Ya no podemos volver atrás, le dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una certeza que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Era como si finalmente hubiera aceptado que no había escapatoria, que lo que sentíamos era más fuerte que cualquier barrera que intentáramos construir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho. Me miró con una intensidad que me dejó sin aliento, como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro, como si supiera que este era un momento que nunca olvidaríamos, pase lo que pase después. Finalmente, él dio un paso hacia atrás, su expresión llena de una mezcla de dolor y resignación. Esto nos va a destruir, dijo, con una tristeza que me partió el alma. Pero yo ya no podía retroceder, ya no quería retroceder, aunque sabía que tenía razón. Tal vez, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero también nos puede liberar. No sabía de dónde salían esas palabras, pero eran la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Era un salto al vacío, un riesgo que no sabía si estaba preparada para asumir, pero que sentía que tenía que tomar. Nos quedamos así, mirándonos en silencio, como si el mundo se hubiera reducido a ese espacio entre nosotros, a esa chispa que crepitaba en el aire. Sentí que todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que era cierto, se desmoronaba, pero en su lugar, algo nuevo, algo intenso y prohibido, se estaba construyendo. Él me miró una última vez antes de dar media vuelta y salir de la habitación. Me quedé sola, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino. Sabía que había cruzado una línea, que nada volvería a ser lo mismo, pero no podía decir si eso era bueno o malo. Solo sabía que el fuego estaba encendido, y no había manera de apagarlo. Al día siguiente, intentamos actuar con normalidad, como si todo lo que había pasado la noche anterior no hubiera dejado cicatrices en nuestras almas. Pero la realidad era otra, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una electricidad en el aire, una tensión que ya no se podía ignorar ni esconder. Con cada día que pasaba, la tensión entre nosotros se hacía más palpable, más imposible de ignorar. Era como si una corriente eléctrica fluyera entre nosotros, conectándonos de una manera que no tenía sentido, pero que ya no podíamos controlar. Intentábamos fingir que todo era igual, que no había ocurrido nada, pero la verdad se escondía en cada gesto, en cada palabra. Una tarde, mientras estábamos en el estudio mirando unos viejos álbumes de fotos, nuestras manos se encontraron de nuevo, esta vez deliberadamente. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y sentí una descarga recorrer mi cuerpo. Levanté la vista y lo encontré mirándome con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Ya no quiero fingir más, dijo con una voz ronca, llena de una sinceridad que me dejó sin palabras. Su confesión era como una liberación, una llave que abría las puertas a todo lo que habíamos estado reprimiendo. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, pero al mismo tiempo, me daba la fuerza para dar el paso que tanto había temido. Tomé una profunda respiración y, sin soltar su mano, le dije, yo tampoco. Esa pequeña frase, tan simple y tan compleja a la vez, lo cambió todo. Era como si finalmente nos hubiéramos rendido ante lo inevitable, ante lo que sabíamos que no podíamos seguir negando. Nos acercamos el uno al otro, muy lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante, vi todo el deseo, la culpa, el anhelo, y la desesperación reflejados en su mirada.
Era como si estuviéramos parados al borde de un precipicio, a punto de saltar al vacío juntos. Él levantó su mano y acarició mi mejilla con una suavidad que me hizo cerrar los ojos, disfrutando del momento, del calor que irradiaba su piel contra la mía. «No quiero hacerte daño», murmuró, y en su voz había una mezcla de miedo y esperanza. «Lo sé», respondí, abriendo los ojos para mirarlo de nuevo. «Pero no quiero que me dejes ir». Fue una confesión honesta, directa, y en ese momento supe que había dejado de luchar contra lo que sentía. Lo que había comenzado como una chispa se había convertido en un incendio, y no había manera de apagarlo. Nos quedamos así, inmóviles, respirando el mismo aire, sintiendo la misma tensión entre nosotros. Y entonces, sin más palabras, nos acercamos hasta que nuestras frentes se tocaron, el contacto tan íntimo que me sentí más vulnerable y conectada que nunca. Era un gesto silencioso, pero lo decía todo. El mundo exterior dejó de importar, como si todo se hubiera reducido a ese pequeño espacio que compartíamos. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que cada segundo nos acercaba más al borde, pero no podíamos parar. Había una fuerza invisible que nos empujaba, que nos hacía seguir adelante a pesar de todo. Finalmente, él se alejó unos centímetros, sus ojos clavados en los míos, como si buscara alguna señal, alguna confirmación de que no estaba solo en esto. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de deseo y duda. Tomé una última respiración profunda y asentí lentamente, sin apartar mi mirada de la suya. «Nunca he estado más segura», dije, y en ese momento supe que habíamos cruzado el punto de no retorno. No había marcha atrás, solo el camino que se abría frente a nosotros, lleno de incertidumbre, de peligro, pero también de una pasión incontrolable. En ese momento, todo lo demás dejó de existir. Era como si estuviéramos en nuestro propio mundo, un lugar donde el tiempo y las consecuencias no importaban, donde solo estábamos él y yo, enfrentándonos a esa verdad que habíamos intentado negar durante tanto tiempo. Sentí su mano temblar ligeramente mientras la mantenía en mi mejilla, y sabía que estaba luchando con las mismas emociones que yo. Nos quedamos tan cerca, apenas unos milímetros nos separaban, y podía sentir su respiración cálida contra mis labios. Mis pensamientos eran un torbellino de contradicciones, pero ninguna lo suficientemente fuerte como para hacerme alejarme. Todo lo que había conocido como correcto se desmoronaba, y me daba cuenta de que, en ese instante, no me importaba. «Lo que estamos haciendo es una locura», susurró, y aunque su voz estaba llena de razón, sus ojos no se apartaban de los míos. Había algo en su mirada que me atrapaba, algo que me hacía sentir que, a pesar de todo, estábamos exactamente donde debíamos estar. «Entonces, seamos locos», le respondí, con una sonrisa temblorosa, sintiendo como el miedo y la emoción se mezclaban en mi interior. No sabía a dónde nos llevaría esto, pero ya no podía luchar contra lo que sentía. Era como si todas las reglas hubieran dejado de aplicarse y solo quedáramos nosotros dos, enredados en algo más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Finalmente, él se rindió a ese impulso que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Sus labios encontraron los míos en un beso lento, suave, que parecía contener toda la incertidumbre y el deseo acumulado de tantas semanas. Fue un beso que me dejó sin aliento, que me hizo olvidar quiénes éramos y cómo habíamos llegado hasta allí. En ese beso estaba todo, el miedo, la culpa, la esperanza y la liberación. Era una mezcla de emociones tan intensas que sentí que me quemaban por dentro, pero no quería que se detuviera. Me aferré a él, mis manos rodeando su cuello, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía por completo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando, como si hubiéramos corrido una maratón. Sus ojos seguían clavados en los míos, y por un segundo, no dijo nada. Luego, con una voz quebrada y cargada de emociones, dijo: «No sé qué va a pasar ahora.
Yo tampoco, admití, pero en mi interior había una extraña paz. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno, pero lo habíamos hecho juntos, conscientes de lo que significaba. Era un riesgo, sí, pero también era una verdad que no podíamos seguir ignorando. Nos sentamos en silencio, sus dedos aún entrelazados con los míos, mientras una calma extraña se instalaba entre nosotros. Sabíamos que habíamos desafiado todas las normas, todas las expectativas, pero también sabíamos que lo que había ocurrido no podía deshacerse. Era como si hubiéramos encontrado una parte de nosotros mismos que siempre había estado ahí, esperando ser descubierta. Mientras nos mirábamos en ese silencio cargado, supe que todo había cambiado para siempre. Ya no éramos los mismos de antes, y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, una parte de mí no podía evitar sentirse viva como nunca antes. Habíamos jugado con fuego, sí, pero en ese instante, lo único que importaba era que estábamos ardiendo juntos. Y así, tras un intenso viaje emocional, nuestros protagonistas se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lo que comenzó como un momento de duda y confusión se transformó en un vínculo poderoso, lleno de pasión y vulnerabilidad. Aunque la incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos, la conexión que habían forjado era inquebrantable, un recordatorio de que a veces, el amor y el deseo pueden surgir en los lugares más inesperados. Si te ha gustado esta historia llena de giros y emociones, no olvides suscribirte al canal para más relatos cautivadores. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos vídeos. Y no te vayas sin dejar un me gusta y tu comentario sobre qué piensas de esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te entretenga. Hasta la próxima.